Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar esta sesión del día de hoy. Vamos a dejar aquí todas las actividades listas. Y bueno, muy buenos días, Mauricio. Vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión online del curso de ganadería intensiva doble propósito. Hemos venido dando estas sesiones desde que comenzó el curso, desde el 17 de noviembre, y entramos en la recta final del curso, hoy 1 de diciembre del 2020. Eh, Recordando de que pues ha sido grato interactuar con ustedes durante estas 4 semanas de formación. Ha sido bien interesante también. Debo felicitar a muchas personas que han compartido y han entregado las evidencias puntualmente. De verdad que el curso ha sido bastante enriquecedor y pues quiero también informarles que la fecha final de recepción de actividades es el lunes 7 de diciembre. Ya el lunes 7 de diciembre al mediodía cierra el programa. Entonces, pues también es de recordar que para aprobar el curso y certificarnos, debemos tener el 100% de las actividades cumplidas. Es decir, cada semana tiene su evidencia interactiva o su evaluación y también tiene los trabajos que hay que hacer. Pues como así un pequeño resumen, en la semana 1 tenemos la presentación de las razas. En la semana 2 tenemos las cartillas la cartilla de los forrajes, la presentación de la producción del ensilaje. En la semana 3 tenemos el plan sanitario. Y la semana 4, esta que vamos a comenzar, también el folleto de las actividades en la reproducción animal. En la reproducción bovina para ser un poco más eficientes. Pues bueno, no es más, sino recordar que tenemos ya como fecha límite el 7 a mediodía, ya después del mediodía la plataforma tiene un cierre programado y ya van a desaparecer todas las actividades. Entonces, por favor, hay que estar muy atentos. El día 9 en la mañana se va a publicar ya la lista de las personas que han entregado todas sus actividades puntualmente. Y ya el día 10 pues ya se hace el trámite ante Sofía Plus y ya el curso les va a desaparecer. Lo más probable es que el 9 a las 6 o 7 de la tarde ya el curso ya no les aparezca. Entonces es importante también pues estar muy atentos a las actividades que se están desarrollando y que vamos a cumplir para la certificación. Bueno, esta es la temática del día de hoy. Vamos a dar una pequeña charla pues de cómo es el curso, de qué actividades tenemos para esta semana y la charla técnica correspondiente a la semana. En ese sentido, entonces, tenemos para esta semana 4, tenemos 2 evidencias. Una de ellas es participar en el foro, ¿cierto? Reconocer los aspectos inherentes al ciclo estar de la hembra bovina. Eh, Dos, no, 3 actividades tenemos pendientes. Pues recuerdo, participar en el foro. Importante también hacer los comentarios de cada uno pues de cada uno de máximo 2 compañeros de lo que estamos viendo ahí. Entonces, ya saben, ingresamos y entonces para ser muy pendientes de eso. Listo. Tenemos una evaluación
que es identificar los aspectos relacionados con la reproducción en los bovinos. Es una evaluación online. Sí les recomiendo, por favor, que la presenten. Muchas personas se me quedan sin presentar la última evaluación, no entiendo por qué. Entonces es importante entrar al curso y presentar la evaluación. Les recuerdo que esta evaluación tiene intentos múltiples. Es decir, de que pues si no tuvieron una calificación buena, la pueden volver a presentar. El sistema les va a tomar la última calificación que tuvieron. Así que pues eh, sí les recomiendo pues de que la nota que se les va a asignar, eso lo asigna automáticamente la plataforma, es la nota que entrega pues en este caso que asigne directamente la evaluación ahí. Entonces por favor, si no pues fue una nota muy buena, la pueden volver a presentar, tiene intentos múltiples y eso pues le mejorará la calificación. Tenemos también para esta semana un folleto que se llama Manejar aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera y pues sencillamente lo que vamos a hacer es diseñar un folleto donde vamos a explicar la implementación de las tecnologías reproductivas como la inseminación artificial y la transferencia de embriones, que estas herramientas pueden aplicarse a una ganadería doble propósito que nosotros seleccionemos y digamos pues eh, dando una breve explicación de la finca y cómo implicaría estas dos biotecnologías aplicadas a la ganadería, cómo sería su impacto y su desarrollo en una ganadería doble propósito. Entonces, importante, eso lo hacemos en un folletico, recuerden, hay que entregarlo. Esa es una de las evidencias a entregarles. Y como les decía, hay que cumplir con el 100% de las actividades pues, para lograr certificarse. Bueno, no siendo más, entonces eso es lo correspondiente a, digamos que a las actividades a desarrollar esta semana. Eh, ya vamos a entrar pues, en la charla técnica y también quiero recordar que esta conferencia la estoy grabando y pues la voy a publicar en la carpeta sesiones en línea, grabación, conferencia web. Ahí están publicadas las 3 sesiones anteriores y a partir de hoy va a quedar publicada esta que está. Entonces se convierte en material de consulta. Igual también les quiero recordar, ustedes saben que el tiempo que tenemos aquí es limitado. Las preguntas que surjan de aquí, si no las alcanzo a responder no las alcanzamos a responder aquí en la sesión, pues también es importante que me las puedan hacer a través del foro Dudas, Inquietudes, me la pueden hacer a través del correo electrónico que existe, mi correo está ahí publicado en la plataforma, me la pueden hacer también a través del correo interno de la misma plataforma Territorium o me pueden escribir a mi número celular. Ese celular tiene cuenta de WhatsApp y de Telegram y pues ahí me pueden escribir y pues me pueden hacer las dudas, inquietudes que no alcancemos acá y que el tiempo no nos los permita. Ahí les estoy compartiendo en el chat a todos mi número telefónico personal y pues con ese pues lo que no alcancemos a solucionar aquí me lo vamos solucionando a través de ese medio. Entonces, pues no siendo más, vamos a entrar ya en la charla técnica. Y el tema de esta semana es un tema bien interesante. Personalmente es un tema que me apasiona. De hecho, mi especialización es en el área de los bovinos ha sido en reproducción. Entonces, pues es un poquito un tema que aparte de ser instructor presencial en el área de reproducción bovina, pues también me desempeño en mi ganadería con estas tecnologías. Entonces vamos a hablar un poquito de esta semana lo que buscamos. Primero, pues entender que la reproducción bovina es, digamos que el aspecto que es determinador en la ganadería doble propósito de la productividad.
la reproducción determina producción, porque pues cuando la vaca pare ya tenemos el resultado final de todos nuestros esfuerzos en reproducción, viendo una cría que genéticamente debe ser superior a su madre, pero también vamos a tener en ese parto, pues tenemos ya la producción de la cría y tenemos una lactancia andando. Entonces, es importante saber que la reproducción es donde confluyen o el resultado de todos los procesos de los pilares de la producción que hemos venido trabajando durante todo el curso. Es el resultado final, una buena reproducción es el buen resultado final de una buena alimentación, de una buena sanidad, de un buen manejo. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Eh, entonces, siendo un poquito más profundos, pues cuando hablamos de reproducción, pues necesariamente tenemos que hablar del aparato reproductivo, tanto femenino como masculino de los bovinos, conociéndolo, pues identificándolo, pues haciendo un poquito de énfasis en eso, que la anatomía reproductiva femenina de la vaca, el 90% de los genitales femeninos son internos. Solamente el 10% es externo y es lo que poco podemos ver, pues vemos solamente son los labios vulvares. Sin embargo, debemos conocerlo, pues cuando de alguna manera vamos a implementar alguna técnica de reproducción asistida como la inseminación artificial, pues es necesario conocer este tracto porque tenemos que manipularlo. Fisiológicamente, pues importante identificar el comportamiento, siendo un poco más técnicos, eh, el comportamiento sexual de la especie bovina y cómo se desarrolla en nuestra ganadería, cómo es el momento en el que la vaca entra en celo, entendiendo los comportamientos del celo, que ya ahorita voy a hablar un poquito de ellos, y cómo sería la incidencia en el acto dentro de la misma. Importante también, y es un tema que trata la cartilla y que se debe tratar, la diferenciación sexual en los bovinos entendida no como la diferenciación embrionaria que ocurre en el proceso de formación intrauterino, sino más bien el proceso de maduración que ocurre o de transformación que ocurre en la pubertad en las hembras y los machos, sabiendo que este periodo que en el momento en que nace y finaliza la lactancia, después de finalizar la lactancia, hasta el momento en que la hembra es hervida o el macho se convierte en reproductor, ese periodo que nosotros llamamos levante es un proceso claro, es un proceso que debe ser determinador del éxito de la reproducción. ¿Por qué? Porque ese proceso es el que, si nosotros lo hacemos bien, se va a cortar y si lo hacemos regular, pues se va a alargar. ¿Y eso a qué se debe? A nosotros tenemos un concepto y en esto pues lo quiero dejar ahí para que lo analicen, lo rumien. Es que a uno le dicen que la edad del primer servicio y tiene la intención de que siempre le hablan es de edad. Y cuando nos hablan de edad, nos hablan de tiempo. En ganadería, ustedes saben, y lo hemos hablado varias veces, que el tiempo es dinero. Entonces, a menor tiempo, pues más eficiente. Y entonces, el concepto de edad, el primer servicio, lo podemos empezar a ver desde el punto de vista de la capacidad que va a tener la hembra para ser gestada, para ser servida y puede gestar una cría. Entonces, todo esto que les estoy queriendo decir es que si nosotros logramos que la hembra tenga esa capacidad en menor tiempo, pues hombre, estamos haciendo el proceso mucho más eficiente. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues sencillamente que la hembra alcance la madurez reproductiva posible, es decir, que su cuerpo sea capaz de recibir la monta y de gestar y de parir una cría. Los libros recomiendan que la hembra debe ser servida cuando tenga el 70% de su peso de adulto. Entonces, si el peso promedio de la raza son 400 kilos, pues entonces el 70% vendría siendo cuando tenga 280 o 300 kilos en promedio, o sea, de manera de hablar. Eh,
Entonces es importante empezar a entender eso, que si yo desteto una cría con un peso determinado, el levante lo va a determinar el tiempo en el que yo me demore en que la hembra alcance el peso ideal para que la monten y para que pueda parir. Como les decía, esto se los dejo ahí para que lo analicen. Tenemos otro aspecto que también va de la mano con el incremento de peso en el levante, que es el desarrollo eh, sexual, digámoslo de alguna manera, que es cuando las hormonas eh, se permiten que haya ya un desarrollo eh, o presentación de los signos de la reproducción, de la manifestación del ciclo estral, para ser más exacto. Entonces, importante pues también saber de que este factor está correlacionado con la raza, siendo las razas europeas mucho más precoces, es decir, presentan esta madurez en un tiempo más temprano y las razas índicas mucho más tarde. Entonces, es un factor a analizar. Sin embargo, es importante entender que nosotros debemos tener la madurez, eh, digamos, lo que es reproductiva con el 70% del peso de adulto. Y esto es clave porque si preñamos la hembra con menos peso, pues se nos va a quedar pequeña o no va a ser capaz de preñar. Esto se queda pequeña por el efecto de las hormonas en los huesos largos del cuerpo, genera un cierre de las epífisis de los extremos y no permite que los huesos crezcan más. Entonces, como les decía, esto es algo para que lo analicen. Tenemos que ver la reproducción como un todo de manera holística, entonces pues es algo importante. El ciclo estral en las hembras bovinas, nosotros pues lo hablamos como la fase estrogénica, que es una fase que está mediatizada por eh, hormonas de tipo estrogénico, como el 17B de estradiol, encontrando el proestro, que es la fase, digamos que preparatoria al estro, siendo el estro que tiene también eh, unas implicaciones técnicas que creo yo que a mi juicio son las más importantes dentro del proceso de reproducción. ¿Por qué? Porque es la manera o es cuando nosotros vemos la manifestación sexual. El estro también se llama celo porque pues la hembra la montan y se queda quieta, y también se llama calor, el mismo evento fisiológico, porque aumenta la temperatura a 1 grado. ¿Y por qué les digo que es más importante? Porque es el único síntoma de todos los síntomas que tiene el celo. Aquí vemos la fase estrogénica y la fase progesterónica. eh, es el único síntoma que nosotros podemos ver y apreciar en campo, que es cuando está en estro. Y esto podemos decir que la hembra está en estro en el momento en el que la montan y se queda quieta, por eso se llama celo. Antes, cuando encontramos las demás manifestaciones, que muge, que bota moco cervical, un moco transparente, que trata de montar a otras, que está inquieta, bueno, esos son síntomas posiblemente de que está entrando en celo o de que está finalizando el celo. Pero de que está en celo, es el único síntoma que nosotros podemos decir es que la montan y se queda quieta. Y esto es clave cuando vamos a hallar procesos de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la transferencia de embriones para identificárselo también, es que la montan y se queda quieta. Es la clave y es un aspecto determinante en la hora de implementar estos programas de técnicas de reproducción asistida, es identificar el momento exacto en el cual la hembra está en celo. Entonces, eso es importante. También hay que entender que la hembra ovula, es decir, la liberación del óvulo ocurre cuando finaliza el estro, es decir, en el metaestro. Cuando la hembra le pasó el celo, ella ovuló y entró en metaestro. Ya aquí la hembra no se dejó montar. Y el celo tiene una duración promedio de 12 horas. Entonces, aquí viene algo que es importante también cuando implementamos técnicas de reproducción asistida, que es que si identificamos el celo en la mañana, sabemos que 12 horas después ya va a finalizar y va a ovular. Entonces, si ovula en la tarde, pues entonces cuando hacemos procesos de inseminación artificial debemos inseminar 12 horas después de identificado el celo. Esa es la famosa regla AMPM. Si identificamos celo en la mañana, inseminamos en la tarde. Si identificamos celo en la tarde, inseminamos al otro día en la mañana.
Y finalmente la época de diestro, que es clave también porque es la fase, digamos que, donde el cuerpo de la hembra identifica si hay gestación o no. Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de estas cuestiones. Tengo una tablita para analizar la reproducción de una manera, como les decía, de manera holística, y vamos a pasar allá. Entonces, otro aspecto pues que nosotros podemos manejar en nuestro hato, que es el tipo de reproducción que vamos a permitir, el tipo de monta. Pues si tenemos la monta natural, que es cuando tenemos el toro en la finca, que existe la monta libre, que entonces que el toro está con las hembras en el potrero, y pues sencillamente lo que hacemos es el monitoreo después a revisar cuáles están preñadas o no. Y existe la monta controlada. La monta controlada pues me implica pues saber cuál hembra está en celo, y el toro está aparte, y lo voy haciendo y pues voy haciendo el servicio. Esto, la diferencia entre monta libre y monta controlada es que con la monta controlada puedo tener más vacas por toro, mientras que en la monta libre sí tengo que tener un número de vacas determinado para esto. Y la monta, pues porque el toro va a estar sirviendo continuamente a libertad, mientras con la monta controlada, pues puedo tener un solo toro, pero pues me implica identificar celos, me implica llevar la hembra, apartarla y eso. Y esto pues no solamente que tiene un costo, porque pues el obrero me vale hacer esto, sino pues también me implica que la persona que va a hacer esto pues tiene que tener algún nivel de entrenamiento para aplicar esto. Y los otros tipos de monta que tenemos es la inseminación artificial, siendo una de las más comunes, que me permite utilizar toros de alto valor genético, que los venden en catálogos, y hay casas especializadas en venta de semen, que pues hace interesante la reproducción porque puedo tener crías genéticamente superiores. Y las demás técnicas que hay, que aquí no, pues en la lámina no las toca, que es la transferencia de embriones, que pues sencillamente la obtención de embriones de una hembra élite, y me va a permitir hacer crecer la ganadería produciendo multitud de crías de esa hembra élite, que sencillamente pues lo que va a hacer es ser la donante, y van a haber otras de menor calidad que van a recibir ese embrión y van a gestar una hembra pues o una cría de alto valor genético. Bueno, en ese sentido entonces es a grosso modo lo que puede ser la reproducción. Sin embargo, como les decía, hay que analizarla de manera holística y viendo desde el punto de vista de la gestión de la reproducción en el hato. Nosotros podemos ver con esta gráfica cómo haríamos de manera más eficiente la reproducción en nuestra finca. Como les venía diciendo, los esfuerzos en reproducción se manifiestan cuando comienza un parto. Y cuando comienza la vida reproductiva de la hembra, con un parto, pues comienza la vida productiva del hato. Entonces yo tomo aquí el parto como el inicio de la producción, pues que está también controlado por la reproducción. Vamos a hacer algo aquí, les digo, cada línea vertical equivale a 30 días, y este me va a permitir de alguna manera empezar a entender cómo puedo yo gestionar la reproducción de mi hato. Pues la vida productiva comienza con un parto. Después de ese tiempo de que comience el parto, el útero debe recuperarse anatómica e histológicamente en un proceso de involución, es decir, volver a estar al estado natural para permitir una nueva gestación. Este concepto, que está acuñado en los libros de reproducción, básicamente en un autor muy usado que es en Enhanis, recomienda o nos dice que la reproducción, o la reproducción, no, perdón, la involución uterina tiene un periodo de recuperación aproximadamente de 40 días. Es decir, que ese periodo desde el parto hasta que durante 40 días el útero se recupera anatómica e histológicamente, difícilmente puede haber una gestación. Este proceso en el cual la hembra está recuperándose se llama puerperio, y es en el cual ella pues libera todos los, digamos, detritus o contaminación uterina que le quedó del parto, que también son llamados loquios.
ese proceso de liberación de los lóquios, de la liberación de la placenta, de todo ese residuo y esa recuperación anatómica, pues en condiciones ideales de buena alimentación y buena sanidad demora aproximadamente 40 días. De ahí en adelante, pues ya viene el proceso de entore, que de manera ideal, desde el día del parto hasta una nueva gestación, debe ser aproximadamente 90 días. Como les digo, recuerden que cada raya vale 30 días. Ese periodo, desde el momento del parto hasta que viene una nueva gestación, nosotros lo denominamos días abiertos. Los días abiertos es el periodo, ojo, se los repito, en el cual la hembra que está vacía desde el día del parto hasta que debe haber una nueva gestación. Los días abiertos idealmente nuestras vacas deben estar vacías durante 90 días. Ya después, pues eso implica que se me va a alargar los periodos y va a haber menos parto por periodo. Esto es posible lograrlo, ojo, pero bajo condiciones ideales de alimentación, de sanidad, de manejo, para que mis vacas se me preñen máximo a los 90 días posparto. Entonces ya mi vaca preñada 90 días es también de anotar que durante este periodo, pues ella parió aquí y aquí me está dando leche. El periodo ideal que nosotros vemos aquí desde el parto es la lactancia, y una lactancia en ganadería doble propósito debe tener una duración ideal de 240 días. Esos 240 días, pues es lo que nosotros vamos a tener la hembra dando leche en una ganadería doble propósito, y me va a criar también el ternero. Hay que ser también un poquito muy puntuales en esto, porque toda la lactancia tiene una etapa final, que es el destete, es decir, el momento en el que nosotros le quitamos el ternero a la hembra doble propósito, pero este ternero debe tener una característica bien puntual. Debe estar en condiciones ideales en un peso entre 180 kilos y 210. ¿Y esto cómo lo logramos? Me dirán ustedes. Bueno, dándole manejo a la lactancia. Una de las claves para que la ganadería doble propósito funcione bien es no apretarle mucho la ubre a la vaca, es decir, no quitarle la leche al ternero para venderla, sino de alguna manera darle pues la cantidad suficiente. Ahora ustedes me van a hacer una pregunta: ¿cuánto es la leche suficiente? Pues técnicamente se recomienda, la ubre tiene la distribución de la ubre es que el 60% de la leche está en los cuartos traseros y el 40% está en los cuartos delanteros. Uno recomienda dejar darle a la cría uno de los cuartos traseros, es decir, aproximadamente el 30% de la leche que produce la hembra, pues debe ser para la cría. Esto garantizará que la cría, pues al menos en los 3 primeros meses de vida, pues va a tener una buena, un buen desarrollo, y ya en el momento en que el manejo que le demos a la cría, pues es convertirlo en rumiante lo más pronto posible, y es empezar a suministrar alimento sólido y suplementar las crías. Es una garantía también suplementarla con suplemento proteico, energético, con bloques, bueno, con tantas cosas que hay. Es una garantía de que yo, el destete, voy a tener un peso ideal entre los 180 y los 210 kilos. También debe ocurrir algo, y esta es clave también dentro del manejo de la reproducción, que es que la hembra debe tener como mínimo 150 días de gestación. Ya les dije que cada rayita vale 30 días. Entonces, si vemos aquí, eh, el día del destete, y esto debe convertirse, digámoslo de alguna manera, en un código de producción en nuestros atos doble propósito, es que las vacas se deben destetar preñadas. Nosotros destetar vacas vacías implica, y ahorita se van a dar cuenta por qué,
implica tener, ojo, perdón, me hice bolas aquí. Destetar vacas vacías implica pérdidas porque se alargan más los periodos. Entonces es importante, y ojo, aquí lo vemos, que si nosotros logramos que la hembra se preñe, a los 90 días vamos a tener hembras destetas aproximadamente con 150 días de gestación. Esto me va a garantizar, ojo, primero, eh, que vamos a tener puntualmente partos continuos en nuestro hato. Van a haber periodos en los que no me voy a quedar sin leche, a contraposición de que si desteto las vacas vacías. Si desteto las vacas vacías y le doy tiempo y esperando que las vacas se entoren, pues el periodo se me va a hacer más largo y en la ganadería de doble propósito corro, y también en la de leche, corro el riesgo de que en algún momento me voy a quedar sin hembras dispuestas para parir. Es decir, la productividad del hato, la leche se me va a caer y no voy a tener leche disponible para comercializar en mi hato, destetando vacas vacías. Y es algo que nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista gerencial, ojo, que la reproducción me va a permitir, ojo, y la gestión de la reproducción me va a permitir tener la continuidad de la producción. Eh, Se oye redundante, pero no lo es. Y es que si yo garantizo que las hembras se me están destetando preñadas, voy a garantizar también pues un suministro constante de leche y de terneros y va a mantener pues las finanzas del hato de alguna manera equilibradas. Hay otros factores, obviamente, que son factores, pues digamos, que correlacionados, como eh, como la alimentación, obviamente, y esto también hemos hablado, pues que también tienen que ver mucho con la producción. Sin embargo, pues si la hembra no pare, no me va a dar leche. Entonces es clave esto. Y como les decía desde que comencé, es la reproducción, digamos que el proceso culmen de de la, de todos los esfuerzos de sanidad, de nutrición y de manejo que tenemos. Ahora bien, avanzando aquí un poquito, entonces este periodo que nosotros llamamos del destete y destetamos hembras preñadas, y que es algo en lo que debe quedar claro, debo destetar hembras preñadas, viene un periodo que en la hembra no tiene cría. Este periodo que la hembra no tiene cría, pues se llama periodo seco. Este periodo seco es en el cual la hembra pues no está dando leche, la ubre descansa, pero es clave para que se recupere también la ubre y empiece a producir el calostro. El calostro para esta nueva cría que viene acá. Pues debe ser de manera ideal, contemos las rayitas, 1, 2, 3, 4, debe ser ideal el periodo seco de 140 días, 120, perdón, debe ser ideal de 120 días para que produzca el calostro, ya les dije, y el calostro pues es la primera inmunidad que recibe la cría. A diferencia de los demás, o digamos de nosotros los seres humanos o los primates que recibimos la inmunidad directamente de la madre, nosotros, los bovinos reciben la primera inmunidad del calostro. Entonces, el animal que no tome calostro, pues está condenado de alguna manera, si sobrevive a ser el animal atrasado, el que más se va a enfermar y eso. Y entonces, este periodo seco es clave en en la reproducción porque pues va a garantizar que la cría al momento de nacer pues va a tener el suministro constante de anticuerpos para enfrentar la vida. Entonces con eso nosotros sabemos que si le damos el periodo seco, estamos de alguna manera aportando a garantizar la sostenibilidad de esa nueva cría. Entonces, viéndolo desde el punto de vista ya como más amplio, eh, el periodo que ocurre ideal entre un parto y el inmediatamente siguiente
Nosotros lo llamamos intervalo entre partos. Ese intervalo entre partos, de manera ideal, debe ser, si ustedes cuentan las rayitas, hay 12 rayas, debe ser ideal de 12 meses. Quiere decir que si nosotros manejamos la reproducción de manera puntual, de manera, digamos lo que, de manera gerencial, aplicando todos los conceptos de nutrición, sanidad y manejo, eh, el intervalo entre partos debe ser, o la vaca me debe parir todos los años. Yo todos los años debo obtener un parto de mis vacas. Si tengo, ahora, eso es clave y yo les decía que si los días abiertos se me hacen superiores a los 90 días, el intervalo entre partos ya no va a ser de 12 meses, va a ser mucho más amplio y entonces ya las vacas no me van a parir cada año. Ya no voy a tener ese periodo anual eh, de recibir anualmente una cría y recibir anualmente una lactancia. Y por tanto, pues ustedes saben, con eso arranqué la sesión del día de hoy. Si no recibo pues esta lactancia, no voy a recibir dinero por venta de leche ni tampoco pues por concepto de terneros. Entonces, clave que el manejo de la vaca eficiente en la reproducción me implica pues la suma de conceptos, pero también me determina que la clave está en hacer preñar la vaca en los primeros 90 días, lo que va a implicar hacer destetar vacas preñadas. Bueno, eso es de alguna manera lo que les comentaba, eh, que en reproducción nosotros tenemos que aplicar. Nosotros desde el punto de vista de la ganadería de doble propósito, eh, clave el manejo en estos días, o sea, en los famosos días abiertos. Bueno, siendo así, les voy a dejar, ya tenemos 6 minutos, vamos a aprovecharlos para darle tiempo a las preguntas que ustedes me tengan. Como les dije, si no alcanzamos a solucionarlas, las vamos a solucionar directamente por los medios que les dije, a través de foro, a través de correo electrónico, a través de correo plataforma o a través del teléfono, puede ser a través de WhatsApp o de Telegram, que también está disponible. Entonces, bueno, queda el tiempo abierto a preguntas y aprovechemos este tiempo restante que nos queda. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho muy bien, César. Bienvenido, cuéntame. Listo. Mire, profe, tengo una pregunta para, digamos, en lo que usted nos explicaba del tiempo que pasa entre el primer parto y luego llega el segundo, que dura 12 meses. ¿Es conveniente, digamos, planificar para que la vaca quede encinta en una temporada específica del año? Por ejemplo, que sea marzo, abril, cuando hay pues más abundancia de lluvias, y pues cuando hay más, sí, o sea, cuando es temporada invernal, pues sí puede haber más disponibilidad de alimento, que por ejemplo enero, que tiende a haber más sequía en ciertas partes. Sí, César, totalmente, es que, claro, no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo de que la reproducción se debe hacer de acuerdo a la programación de la reproducción, para ser más exacto, se debe hacer exactamente de acuerdo a eso, a las épocas de mejor calidad forrajera en los momentos de los partos. Es decir, que yo tenga la hembra esté funcional en las épocas donde haya abundancia de forraje. Porque pues obviamente si yo tengo las hembras me van a nacer en la época de diciembre, por decir algo, tengo programados los partos en diciembre, pues le va a tocar a la cría y a la vaca le va a tocar más difícil el periodo de recuperación anatómica, histológica, y los días abiertos van a ser en la época más difícil del año, es decir, le va a tocar diciembre, enero, febrero y marzo, los 3 meses más duros del año. Y por tanto, pues difícilmente, si yo estoy trabajando con ganadería 100% a pasto, sin ningún tipo de suplementación, pues va a ser más difícil de todo. Y también son las épocas claves en las que la vaca va a dar más leche.
y si no le tengo más buen forraje, pues tristemente no va a dar la producción ideal que tengo. Por eso es clave, César, y es interesante lo que me pregunta, es clave que yo esta gráfica que te digo debo aplicarla de acuerdo también a toda esa eh, digámoslo, a que todas esas variables que yo tengo en mi hato, que es periodo de lluvia, periodos de sequía, también, ojo, esto implica, y les decía al inicio, el entrenamiento del personal. Todo esto también debe ser clave y pues implica un poquito de atención, un poquito de manejo de registros, pero sí, es totalmente de acuerdo y totalmente acertado esa pregunta que debe ser así y así debemos entender que esta es la clave también para el éxito en la reproducción. Muy bien, César. ¿Alguna pregunta? Aprovechemos el tiempo. Recuerden que el tiempo aquí es limitado. Eh, sí, profe, también tenía otra pregunta. Sí, señor. Mm, digamos, qué cuidados o qué precauciones se deben tener, digamos, cuando la vaca está abierta o pues en el proceso, cuando queda encinta. O sea, ¿cuáles son las precauciones más o menos generales o específicas? Bueno, lo primero, más que precauciones, son recomendaciones. El periodo de días abiertos son los periodos claves y entonces debe tener garantizada la alimentación. La buena reproducción se garantiza con la buena alimentación. Como decía yo al principio, yo soy especialista en reproducción animal eh, y mi énfasis todos han sido en la reproducción, pero nada de esto tiene una buena aplicación si la alimentación no está garantizada. Entonces, los mejores cuidados es que la vaca mantenga su balance energético positivo. Quiere decir de que tenga buena alimentación, de que no se me adelgace en estos 3 meses, que pues es la tendencia de la vaca a adelgazarse, porque pues está produciendo leche, pero entonces no dejarla caer a niveles de condición corporal eh, drásticos, es decir, que la vaquita no se me acabe para hacer más gráficos en el asunto. Entonces, el principal recomendación es que tenga todos sus requerimientos nutricionales cubiertos. Y también, pues obviamente evitar de que no vaya a haber algún problema sanitario. Tengo menos de un minuto, César. Espero haberte respondido. Si alguna cosa, ahí está mi número. eh, Se pueden comunicar conmigo a través de esa vía. Entonces, no sé, ya yo creo que la plataforma está diciendo que tengo menos de un minuto. Eh, Muchas gracias por la participación de ustedes. Esta videoconferencia, les reitero, ahorita la voy a publicar y pueden consultarla, pueden volverla a ver y si les vuelve a salir preguntas, pues me las pueden hacer. Y la intención es que hagamos eh, de estos espacios lo más enriquecedores posible. Fue grato, créanme, pues esta es la última sesión, el contar con ustedes, con su participación y pues cuenta conmigo para cualquier duda, cualquier inquietud.